Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase nueva de escuela dominical de nuestra Iglesia Bíblica Bautista Macul para esta clase del 19 de febrero de 2023 que lleva por nombre Los siete sellos de nuestro curso Apocalipsis, el Señor reina. Así que sean todos muy bienvenidos a una nueva entrega de clase para nuestra edificación, para nuestro entendimiento de las cosas por venir. Así que qué bueno estar otra vez aquí juntos. Comencemos esta nueva lección en oración, para que Dios nos guíe y cuide este momento. Señor, voy en oración a usted pidiéndole por esta clase, para que permita que sea expuesta su palabra, para que nos guíe, nos oriente, esté junto con nosotros, Señor, y todas las palabras mías sean guiadas por su Espíritu Santo, Señor, y no sea mi voluntad, sino sea siempre la voluntad suya. Todo esto para su honra, para su gloria, Padre, el que aprendamos más y más de su palabra y la pongamos en práctica. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos ven en esta clase. Estamos viendo los siete sellos. La clase anterior se trató de el caballo blanco, el primer sello. Y en esta lección de este domingo, esta parte se va a tratar de tres sellos más. El segundo, el tercero y el cuarto, que son el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Así que vamos a partir inmediatamente con el segundo sello. Recuerden que estamos en Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Vamos a ver ahora el segundo sello, que lleva por nombre el caballo bermejo. ¿De qué se trata todo esto? Leamos Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: ven, mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo ser viviente anuncia el juicio de este segundo sello. Si vamos atrás, recordemos Apocalipsis 4:7, vimos que el primer sello lo hizo el primer ser viviente. El ser viviente que era semejante a un león. Este segundo ser viviente, que dice aquí, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Por eso todo tiene relación con todo. Recuerden que estuvimos viendo los antecedentes de los siete sellos, donde vimos bastante de esto. Pero ahora estamos ya viendo en los sellos cómo aparecen estas cosas. El caballo que sale durante el juicio del segundo sello, también vemos que es de color bermejo. El color bermejo es rojo, es un color rojo. Un rojo muy intenso, un rojo como el color de la sangre. Y este jinete sale para hacer guerra, sale para quitar la paz, sale para derramar sangre entre los hombres. Sale para que se maten unos a otros, fue lo que leímos. Entonces, por eso es que este color es el color de la obra que va a entregar este jinete. Este jinete del segundo sello tiene poder. Porque dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Le dieron poder para quitar la paz. Obviamente esto es referente a peleas entre países, guerras, conflictos, ya
muy directos, muy violentos entre ellos. Nación contra nación empiezan a agredirse. Notemos aquí que él, el jinete, no mata a nadie. ¿Ah? Él no mata a nadie. Él dice, quita de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Que se matasen. O sea, él quita la paz. Empiezan los conflictos, las guerras. Los hombres se matan unos a otros. Él no mata a nadie. Cristo habló mucho de este tiempo en el libro de Mateo. Recordemos que el libro de Mateo es un libro con enfoque judío. Y en el capítulo 24 habla mucho de este tiempo. En uno de sus discursos más famosos, que es el discurso del Monte de los Olivos. Mateo 24. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Antes de que venga el fin, la segunda venida, si vemos Mateo 24, 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El contexto de Mateo 24 es la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque la pregunta de los discípulos es directa, es literal. Le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que viene después y lo que habló antes aquí, que Jesús está prediciendo muchas cosas, está hablando muchas cosas de los tiempos por venir. Lo que está hablando es antes de que el Señor venga, antes de la segunda venida. No está hablando antes del arrebatamiento, para ponerlo en una línea de tiempo. Está hablando antes de la segunda venida. Y acá en Apocalipsis estamos estudiando ya, estamos entrando a la gran tribulación. Y antes de que venga el fin, Cristo está diciendo a sus discípulos que nación se levantará contra nación, reino contra reino, y los hombres se matarán unos a otros. Y todo esto está pasando en el juicio divino del segundo, cuando se abre el segundo sello, en Apocalipsis 6, 3 y 4. Cuando se le da poder a este jinete de este caballo bermejo para que nación contra nación se levante y se levante reino contra reino. Para que quite la paz. La paz se quita totalmente con este jinete. Cuando Cristo abre el sello. Hoy está todo bajo el control de Dios. Pero en este tiempo, las personas que estén en este momento van a vivir la real experiencia. Y luego, bueno, hay pasajes en Isaías, en un montón de parte que van a vivir la experiencia de estar sin Dios. Jesús, el Cordero, va a abrir este segundo sello donde se le va a dar poder para quitar de la tierra la paz y se maten unos a otros. Todo esto está pasando, esto que dijo Cristo en Apocalipsis 6, 3, 4. Va a empezar a comienza ahí. Frecuentemente, cuando se usan las señales antes del fin de Mateo 24, se dan o se empiezan a dar indicaciones de como que son cosas que van a pasar o que están pasando ahora
en este tiempo, en nuestro siglo. Y permanentemente aparecen estos pasajes en nuestra época, cuando el fin del año 2000, cuando hay un eclipse de luna, cuando los mayas predijeron un fin por ahí en 2000 y algo, siempre se tienden a ocupar pasajes de lo que dijo Jesús en Mateo 24, como si fueran indicaciones previas al arrebatamiento de los cristianos. O decir que el arrebatamiento de los cristianos está cada vez más cerca, porque, bueno, sin duda está cada vez más cerca, porque Cristo puede venir hoy mismo, o más rato, o mañana, o pasado mañana, y es algo que va a decidir Él, va a decir Dios. Pero nos tiene permanentemente ocupados a algunos cristianos de que estas palabras son relacionadas con que se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Teológicamente, en nuestra línea de tiempo está errado, o doctrinalmente está mal, porque Mateo 24, como vimos, es en el contexto de la segunda venida del Señor Jesucristo, o sea, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. O sea, si nos situamos ahí, Cristo abre el segundo sello, el caballo de Bermejo, aparece este jinete que le fue dado el poder para quitar la paz. El mismo Cristo dice en Mateo 24, ojo, que estas cosas son necesarias que pasen, pero aún no es el fin. Claro, aún no es el fin, porque está abriendo los sellos. Después vienen muchas más cosas todavía que no hemos pasado en Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 6 recién. Entonces, sí, tiene correlación directa con Mateo 24, Apocalipsis 6. Y es lo que está hablando ahí, es eso. Cuando se le quita la paz al mundo, y se le quita Dios al mundo, y los hombres empiezan a matar unos a otros. Entonces es el tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Tiene que ver con la tribulación. No tiene que ver con un tiempo de la iglesia. Mateo 24 está mostrando lo que estará pasando alrededor de la mitad de la tribulación. Si vamos a Mateo 24, nuevamente, para ir confirmándonos esto que estoy comentando. Mateo 24, como les dije, versículo 3, los discípulos le preguntan directamente, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo? Perdón. Habrá de tu venida, de tu venida. Sabemos que la venida es 7 años después, después de la tribulación y gran tribulación. Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Está relatando cosas que van a pasar en la gran tribulación. Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está hablando de ese periodo terrible que va a pasar el planeta sin Dios, con este Señor que va a quitar la paz. Este personaje, este jinete que estamos estudiando acá. Bueno, partimos con la figura del anticristo, donde se abren los sellos. Entonces, ahí está partiendo la gran tribulación. Y lo que Cristo habla en Mateo 24 es de ese periodo. No tiene que ver ni con el cristiano, ni con el fin de la época de la iglesia. Doctrinalmente no encontramos señales del fin de la época de la iglesia. Pablo esperaba el arrebatamiento aún estando él vivo en la tierra. Note cómo usa el pronombre nosotros en estos pasajes que vamos a ver ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A lo que quiero llegar con esto es que Cristo puede venir hoy, mañana o dentro de 100 años más. No sabemos cuándo será. Dios no nos da señales a la iglesia para mostrarnos que el fin de nuestra época se acerca, porque como dice aquí Pablo, nos quiere que nos alentemos unos a los otros en el pasaje de Tesalonicenses, y quiere que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos quiere trabajando hasta que Él decida venir por su iglesia, así como Pablo lo hizo hasta el último de sus días, esperando la venida de Cristo en sus días incluso. Así que hemos de sacar planes para trabajar en la iglesia, para trabajar en la obra del Señor. Tenemos que ejercer el ministerio. Romanos 15, 20. Ese es nuestro trabajo como iglesia hoy. Romanos 15, 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Tenemos que tener planes para trabajar, así como Pablo lo hacía. Tenía planes de ir acá, de ir allá, de pasar y de hablar a Cristo, a otros. Pero a la vez tenemos que vivir como si hoy fuera el último día sobre la tierra, sobre que esta noche o esta tarde o en un rato más Cristo vendrá por nosotros. Así nos mantendremos listos, preparados, firmes, todas las palabras que hemos leído en este momento. Filipenses 1:21. Veamos a Filipenses 1:21.
Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Objetivos, metas, vivir como si Cristo viniese en este momento. Segundo de Timoteo 4. Capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Cumplamos el ministerio y vivamos como si hoy fuera el último día de nosotros sobre la tierra, haciendo el trabajo que nos encomendó el Señor. En Apocalipsis 6:4, si volvemos a nuestro pasaje, que dice, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Nos queda algo más. Se le dio una gran espada. Esa parte que no hemos visto. Y esta espada, por supuesto, es una indicación de que es parte de su tarea de quitar la paz. Pero si tomamos en cuenta una vez más la estrategia del diablo de falsificar todo lo que Dios hace, podemos llegar a una conclusión muy interesante. ¿Qué tal si esa espada es falsificación de la espada de Dios? Porque puede ser una falsificación de la gran espada de Dios. Cuando Cristo Jesús sale en la segunda venida, tiene una espada que sale de su boca. Apocalipsis 1:6. Si vamos a Apocalipsis 1:6, fíjese. Apocalipsis 1:6. Y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí en el primer capítulo de Apocalipsis estamos viendo estas salutaciones de que Cristo va a venir presente. Todo ojo lo verá. Y ese todo ojo que lo verá va a ser en el capítulo 19. En el capítulo 19, en el versículo 15. Que es, que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca de uno cuando habla? Ahora en este momento, ¿qué me está saliendo a mí? Palabras. La palabra de Dios, que es lo que sale de la boca de Dios, es la espada del Espíritu. Si vamos a Efesios 6, Efesios capítulo 6, Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12,
Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que así es la palabra de Dios, como la espada del espíritu. Y esa es la espada que trae el Señor Jesucristo en el Apocalipsis 19:15. Y este segundo jinete del Apocalipsis 6 tiene una gran espada y puede ser una falsificación de la de Cristo y puede ser una falsificación de la palabra de Dios. Una Biblia puede ser una Biblia falsa, como tantas como se ha desvirtuado la palabra de Dios en el tiempo, las distintas transliteraciones, traducciones, que se va modificando cosas. Y puede llegar con algún texto así a ese tiempo. Y así vemos que esa gran espada, como vemos estas versiones nuevas de la Biblia, han traducido incluso textos corruptos de la falsa iglesia, de una línea alejandrina, como estudiamos en el curso, como nos llegó la Biblia Reina Valera. Una Biblia que ha sido la traducción liderada por el Vaticano. Y todos estos textos corruptos de la Iglesia Católica Romana que, bueno, aquí mismo estudiamos cómo fueron con la persecución a este texto que nosotros tenemos hoy. Así que con un texto de ese estilo puede ser que venga este jinete, porque para que se quite la paz, realmente la palabra de Dios no, la verdadera palabra de Dios no existe en un mundo donde la paz no exista. Porque el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la paz. Pasemos al siguiente caballo, al siguiente sello, al tercer sello, Apocalipsis 6:5. Apocalipsis 6:5 es el caballo negro. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer ser viviente anuncia el juicio al tercer sello cuando Cristo lo abre. El querubín está hablando con su cara de hombre, de Apocalipsis 4:7. Recordemos los seres vivientes. El tercero tenía rostro como de hombre, Apocalipsis 4:7. Apocalipsis 4:7. Cuando se abrió el primer sello, el falso Cristo, el anticristo, llegó un caballo blanco porque esta persona llegó como un ángel de luz, como Dios en la carne. Luego el segundo jinete es un jinete de guerra. Llegó sobre un caballo bermejo, porque así es el color de la sangre. Un color de la sangre que se derrama en la tierra debido a la obra de esta persona. Y el tercer jinete llega sobre un caballo negro. Y el hambre le sigue a este caballo negro, por lo que estamos viendo. Llega con una balanza en su mano. Llega en su mano con una balanza, ¿para qué? Porque lo que viene en el versículo 6 habla de alimentos. Entonces, viene con una balanza para pesar comida. Trigo, cebada, lo que dice el versículo 6. Alimentos básicos, o sea, no es nada de lujo. Y 1 denario, recuerden que 1 denario es el salario de un obrero por 1 día de trabajo. Y dice aquí, versículo 6, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. O sea, 2 libras de trigo por el trabajo de 1 día. Veamos Mateo 22. Mateo 22 dice:
y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Eso costaba un día de trabajo, 1 denario. Entonces esto nos muestra que durante el tiempo de la gran tribulación va a haber racionamiento de alimentos, va a haber escasez de productos, la gente va a trabajar todo un día para tener suficiente para comprar lo que necesita, solo para sobrevivir. Trigo y cebada, como salen aquí, pero los alimentos básicos van a tener problemas de abastecimiento. Pero ¿por qué realmente hay hambre y escasez en la gran tribulación? En primer lugar, obviamente vemos que hay guerras. El caballo anterior, el caballo bermejo, quita la paz. Entonces, las guerras destruyen la tierra. Hace poco, esta guerra que vemos en la televisión entre Ucrania y Rusia genera problemas de alimentación, de escasez de alimentos, no solo en Europa, sino da coletazos al resto del mundo en precios, y eso genera quitarnos poder adquisitivo o tener que trabajar más, o tener que hacer más cosas para poder alimentarnos con lo básico. En segundo lugar, en este tiempo van a haber catástrofes naturales que van a dañar la tierra también. Si nos adelantamos un poquito, en Apocalipsis 8:7 dice, después vamos a ver todo este pasaje muy interesante de las trompetas. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces, cuando vengan las trompetas y los juicios de Dios, va a haber un daño a la tierra muy grande que va a derivar en esto, en escasez. Y entonces todo este daño va a provocar escasez de alimentos y la necesidad de que alguien los controle y los reparta y los racione. Así que una de las maneras de controlar al mundo por esta persona va a ser el racionamiento de alimentos. En Apocalipsis 13, si nos adelantamos también aquí un poquito, Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces nadie va a recibir nada que no tenga la marca de la bestia o su número. Entonces, durante la última mitad de la tribulación hay un hombre en la tierra, hay escasez de comida, y el anticristo controla todo, el razonamiento, y la repartición y el comprar y vender. Así que, pero Dios le pone límite a las cosas. Fíjese que es muy interesante. Volvamos a Apocalipsis 6, porque dice el versículo 6, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Le puso un límite, como a todo. Este jinete no puede dañar el aceite ni el vino. El aceite es un tipo y cuadro del Espíritu Santo. Mateo 25:9. Mateo 25:9 dice así: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí en esta parábola
se trata de estas vírgenes que necesitaban aceite para que no se apagaran las lámparas. Entonces, en el versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Bueno, y aquí en esta parábola tiene mucho que ver con el Espíritu Santo. El aceite que no apague las lámparas. El aceite que está dentro de estas lámparas es un tipo y cuadro del Espíritu Santo. Y durante la tribulación no se daña el aceite, porque el Espíritu de Dios siempre está en todas partes de la tierra, llevando a cabo su obra, de convencer a los hombres de su pecado, de la justicia que va a hacer, y de la justicia de lo que está ocurriendo por justicia de Él y la justicia de porvenir. Si vamos a Juan 16:8, Juan 16:8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que siempre está dispuesto Dios a guiar al pecador arrepentido, a que se salve, hasta el último minuto lo va a hacer Dios. Por eso deja estas cosas ahí. También no daña el vino, porque el vino es un cuadro de la sangre en la Escritura. Al decir que no se puede dañar el vino, Dios nos está mostrando que uno puede confiar en la sangre de Cristo para salvación, incluso en la gran tribulación. El tema es que encontrar personas que quieran aceptar a Cristo en ese tiempo, quizás ya muy tarde, porque ya están muy abducidos con quien está controlando todo. Los santos de la tribulación no gozan de la seguridad eterna, como nosotros ahora, en el tiempo de la iglesia. Sin embargo, si perseveran fieles hasta el fin, si no toman la marca de la bestia ni su número, podrían ser salvos por la preciosa sangre de Cristo que se derramó en la cruz. O sea, por eso no le hace daño al vino, ni por el cuadro, por lo que representa, por todos los tipos de cuadros, como nos enseña Cristo, nos enseña Dios siempre en su palabra. Deja estas cosas. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso, por la sangre del Cordero es la que va a salvar hasta el fin de los tiempos. El sacrificio que hizo Cristo hasta que Él venga en su segunda venida va a ser válido para la salvación de cualquiera, con diferencias que vamos a ir viendo ahí en el tiempo, porque es muy distinto ahora en el tiempo de la gracia, porque hoy es el tiempo para hacerlo, porque después hay un adicional que tiene que hacer que no es tan fácil. Tendrá que pasar por cosas que me imagino no va a querer pasar. Entonces hoy es el tiempo siempre de aceptar el sacrificio del Señor en la cruz para su salvación. Y vamos al cuarto sello que nos convoca en esta lección. El cuarto sello es el caballo amarillo. Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto querubín anuncia la apertura del cuarto sello. Volvamos, según Apocalipsis 4:7, está hablando de su cara de águila. 4:7. El cuarto era semejante a un águila volando. Y este jinete se llama Muerte. Es el primero de todos los que tiene nombre. Los demás no tenían nombre. Este se llama Muerte. Y él viene sobre un caballo amarillo, el color de la llaga leprosa. Vamos a Levítico 13. Levítico 13, versículo 29.
13:29 dice: y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiera mirado la llaga de la tiña, y no pareciera ser más profunda que la piel, ni hubiera en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña. Y al 7º día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene tiña. Bueno, usted puede seguir hasta el 37. Veo el color amarillento, tiene que ver con la lepra, y la lepra tiene que ver con el pecado. Muerte se llama este ángel, como Abadón, que es una persona, es un personaje en la Biblia por los dos puede decir cosas, o sea, puede razonar, hablar como cualquier otra persona o cualquier otro ser consciente. Si tomamos lo que la Biblia dice acerca de Abadón, podemos encontrar un patrón que nos ayudará a entender a este que se llama muerte. En primer lugar, el Abadón, como el Seol, es un lugar. Veamos un pasaje anterior en Job 28, Job 28, 22. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. El Abadón y la muerte dijeron. Entonces el Abadón es un lugar. Hay un patrón para entender. En primer lugar, el Abadón, como el Seol, es un lugar. Proverbios 15. Proverbios 15, 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Y 27:20. Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El rey de este lugar, el lugar que se llama Abadón, que también se llama el abismo, es un ángel que se llama según el nombre del lugar del cual él está siendo dueño. El Abadón en hebreo y Apolión es en griego. Apocalipsis 9:11 dice: y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces, el Abadón tiene que ver con el lugar donde esta persona está reinando, que en griego se llama Apolión también. Entonces parece que la criatura, esta persona que se llama muerte, sigue el mismo patrón, y la muerte es un lugar que está en lo profundo de la tierra. Si vamos a Ezequiel 31, versículo 13. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni se levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos estarán destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Y así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos. Las muchas aguas fueron detenidas, el Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Entonces este lugar
el abismo, el Abadón, estará presente en ese momento. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Cristo tiene esas llaves. Y a este hombre muerte le siguen la muerte y el Hades. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como lo que estamos viendo aquí en la escritura, el abismo, el Abadón, es el lugar donde va a reinar este ángel que se llama muerte. Es un ángel de la muerte. Además vemos el hecho de que la muerte es el rey de su propio lugar, porque la gente de ahí le sigue. Dice, el Hades le seguía, dice versículo 6, capítulo 6, 8. Dice, el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Cuando este cuarto sello se abra, el mundo va a ser un cuento de horror, porque viene de escasez alimentaria, viene de guerras. Entonces ya cuando este sello se abre, ya viene la muerte. Es como un cuento de horror, la noche de los muertos vivos. Hay criaturas que salen del Hades, siguiendo a su rey que se llama muerte. Hace poco vi una noticia, no quise relacionarlo con este punto de estudio, pero hay muchas legislaciones en países como Estados Unidos, en Japón, que están legislando en función de cosas que uno veía en las películas relacionadas con esto, que los muertos se levantan y persiguen como un cuento de horror a las personas. Aquí estamos viendo que va a haber alguien que se llama muerte y que el Hades lo va a perseguir. O sea, todos los muertos que están ahí van a estar ahí y van a estar aquí en la tierra destruyéndolo todo también. Hay criaturas espantosas que salen del pozo del abismo siguiendo a su rey. Abadón en paralelo también quiere decir destrucción, destructor. Apocalipsis 9, vamos a adelantar un poquito, veamos aquí Apocalipsis 9 del 1 al 11. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el Seol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó a que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones, y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Así que es cierto lo que dijo Cristo acerca de estos días de la gran tribulación en Marcos 13:19.
Marcos 13, 19. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios, creó hasta este tiempo, ni la habrá. Si algunos quieren decir que muerte es el mismo Abadón que sale del pozo del abismo, aquí en Apocalipsis 9, que le acabamos de leer, pero no puede ser así por lo que la Biblia dice acerca de ellos. Lo que está pasando es que cuando salen de sus respectivos lugares, hay dos diferentes criaturas, porque salen de dos diferentes lugares. Uno sale de la muerte y el otro sale del pozo del abismo. En el Apocalipsis 9 sale del pozo del abismo y estos del sello salen de la muerte y el Hades. El Hades sigue la muerte. Y además, Apocalipsis 9, cuando Abadón sale del pozo del abismo para llevar a cabo su obra malvada de perseguir a los hombres buscan la muerte, pero la muerte huye de ellos. Quieren morir, pero no pueden. En cambio, en el otro están muriendo personas. Y en Apocalipsis 6:8, cuando la muerte sale del Hades, sale con el Hades, siguiéndole, la muerte empieza a buscar a los hombres y los alcanza, ellos mueren. O sea, ellos empiezan a morir, producto de las guerras, de la hambruna, de todo lo que está ocurriendo ahí. O sea, la muerte y Abadón, por conclusión, son dos criaturas diferentes, distintas, que salen durante la gran tribulación y forman parte del juicio divino que está derramando sobre el mundo entero y que no se aleja de tantas cosas que hemos visto en Hollywood. Así que exactamente como el ángel de la muerte lo vemos en las fábulas, en las películas, el jinete de este Apocalipsis 6:8 tiene poder para matar. Pero no obstante, recordemos que él mismo no mata. Él está usando 4 maneras diferentes de matar. Mata con espadas, o sea, mata en las guerras. Mata con hambruna, con escasez de alimentos. Mata con mortandad, o sea, múltiples muertes causadas por todo esto que está ocurriendo. Y con fieras. Durante la gran tribulación, los hombres que habitan en una cuarta parte de la tierra mueren por la obra de este jinete que viene sobre su caballo amarillo. Así que el anticristo no mancha sus manos. Él está haciendo que las cosas pasen para que la humanidad se muera. Pero el mismo Dios está poniendo límite a todo lo que está ocurriendo acá. Lo vamos a dejar hasta acá por esta clase. Volvemos a la próxima clase con más sellos que nos quedan. Y espero que les haya gustado todo esto que está preparado para todos ustedes, hermanos. Así que oremos para terminar esta clase. Gracias, Señor, le doy por esta clase, Señor, que nos permite descubrir cosas interesantes de su palabra, de las cosas que están por venir. Ayúdenos a nosotros a tratar de procesarlo, de entenderlo, para comentarles a otros de lo que está por venir, Señor, y que es hoy el momento de la salvación. Gracias por este momento, le pido para que nos proteja y nos cuide durante la semana, y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se lo pido. Amén. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos en la próxima clase el próximo domingo. Un abrazo. Chao.